¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información en este último programa de la semana y ya con un resumen de lo que ha sido una tarde con mucha expectativa que tiene que ver con los anuncios del presidente de la Nación. Allí estaban en esta presentación también Axel Kicillof por parte de la provincia de Buenos Aires y desde la ciudad Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué dice el nuevo decreto presidencial que se hace más estricto entonces este espacio, estos próximos 15 días entre el 1 de julio y el 17 de julio, la cuarentena en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense? Estamos hablando del AMBA, este distrito que está preocupando muchísimo con la curva ascendente de casos que se ha registrado ya en las últimas semanas y que viene ascendiendo en los últimos días, ¿no? La preocupación radica en la cantidad de camas, que en este momento está entre el 50 y el 56% respectivamente en la ciudad de Buenos Aires y en el distrito de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, por supuesto, en el conurbano, ¿no? ¿Y qué va a pasar con respecto a la cantidad de casos que se van a ir sumando inevitablemente de cara a los próximos días? Y justamente la preocupación era si las camas iban a alcanzar o no. La situación quieren controlarla, por eso es que se toma esta medida. Se hace más estricto entonces el control en los transportes públicos, en los colectivos, en los trenes. De hecho, algunas estaciones van a cerrar. Y la idea es que los esenciales sean aquellos que puedan usar únicamente el transporte público, ¿no? Algo que ya se había anunciado en las últimas 2 veces por parte del presidente de la Nación, pero efectivamente el control parece que no había llegado y no solamente los esenciales usaban los servicios, sino que también aquellos considerados exceptados. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de las 12 de la noche del lunes? O mejor dicho, del lunes a las 0 horas. Bueno, el uso de transporte público que va a estar permitido solo para el personal de servicios esenciales, que incluye 24 actividades. Repito, esto ya lo habían anunciado, lo que pasa es que no lo habían controlado. Y ahora uno de los detalles que hacen la diferencia es que los esenciales nos vamos a tener que registrar nuevamente, como hasta el otro viernes había pasado con los exceptuados, que tenían que volver a reempadronarse. Lo cierto es que ahora los esenciales también lo van a tener que hacer y seguramente va a haber un ítem, todavía esto no está claro porque faltan muchos detalles, esto va a ser de acá al lunes, un ítem donde uno va a poner el número de tarjeta SUBE. Entonces, obviamente, allí también va a haber un control, ¿no? Bueno, por otra parte, aquellas personas que trabajan para servicios esenciales tendrán que volver a renovar la autorización. Desde el próximo miércoles hasta el 17, los ciudadanos solo podrán salir de sus casas para cuestiones esenciales. Por otra parte, el empleo y la actividad pública deberán trabajar de manera remota. Y en ciertas zonas del Gran Buenos Aires van a seguir funcionando aquellas industrias vinculadas a las actividades esenciales, las que exigen procesos continuos y las que producen con fines de exportación. Así que bueno, en el ámbito de la ciudad, la cosa no salió como quería Larreta porque se va a restringir la actividad física al aire libre. Aclaró en la comunicación oficial que él no estaba del todo de acuerdo, pero que entendía que también podía llegar a haber algún contagio en las actividades al aire libre. Y se van a mantener las salidas recreativas de los chicos. Esto que venía funcionando bien en la ciudad, tanto para el sábado como para el domingo, también se va a mantener. El jefe de Estado también dijo que el objetivo de profundizar la cuarentena es aislar a la zona metropolitana del resto del país, para que los casos no se extiendan al interior, como está pasando en Chaco, por ejemplo, donde la situación está un poquito más compleja que en otras zonas donde ni siquiera tienen casos, ¿no? Bueno, vamos a aislar de algún modo del resto del país, a toda esta zona, dijo, porque el resto del país no está teniendo los problemas que tiene el área metropolitana. Bueno, vamos a escucharlo allí al presidente de la Nación en esta primera parte, porque anunció entonces una nueva fase de la cuarentena. Ya ya lo habíamos supuesto, a esto de la cuarentena más estricta, ya se venía diciendo de manera extraoficial, pero bueno, ahora el presidente lo confirma. ¿Qué va a pasar entonces a partir del 1 de julio? Primero a partir del lunes que viene ya, y después a partir del 1 de julio, donde se hace más estricta la cuarentena y durará hasta el 17. ¿Cuál es la razón? La razón es que aumentó la circulación, y cuando aumenta la circulación humana, se profundiza el contacto humano y la transmisión se hace mucho más fácil, la transmisión del virus. Y eso es lo que nos pasó.
Nosotros sabíamos que íbamos a tener el problema focalizado en los centros urbanos, donde la densidad demográfica era más clara. Y sabíamos que había un riesgo muy claro en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en eso que llamamos área metropolitana de Buenos Aires, que objetivamente es, en términos demográficos, una sola cosa, más allá de que haya una avenida que se llama General Paz que divida jurisdicciones. Lo cierto es que lo que hemos observado es que en los últimos tiempos allí los casos crecieron exponencialmente. Hoy prácticamente el 97% de los casos que se detectan ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires y los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagios es llamativo. En los últimos 20 días en el AMBA los casos aumentaron un 147%. En los últimos 20 días los fallecidos en el AMBA aumentaron un 95%. Objetivamente, esto era algo que sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacer frente. Lo cierto es que, como les dije el primer día, nosotros necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos, absolutamente a todos, los argentinos. Y lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen. Para muchos, esto que estamos resolviendo y estamos disponiendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económicas, yo lo sé. Pero quiero serles franco, dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde el año 1870. Y no habla de la Argentina, habla de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia. Ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo precisamente porque vislumbraron la posibilidad de un rebrote de la pandemia allí en lugares donde todos creían haber superado ya el problema. Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. El único que conocemos. De lo que estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesan tanto ese número trágico de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Y por eso, por la conciencia que nos genera que no haya más muertos, es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó, todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave. Y en esto yo podría llenarlos de datos, qué sé yo. Más de 2000 respiradores incorporamos al sistema de salud. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, todo el apoyo que pusimos en materia hospitalaria para generar hospitales que estaban sin terminar de inaugurar y demás, y Axel hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría su sistema colapsado. Yo quiero que todos entiendan el enorme esfuerzo que hicimos todos. Si Horacio no hubiera hecho el esfuerzo con el detectar en los barrios populares de Buenos Aires y hubiera podido
seguir a los contactos estrechos, aislarlos en hoteles que la misma ciudad contrató, otros serían los resultados que hoy estaríamos exponiendo. Entonces yo lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, que tenemos que enojarnos con la enfermedad. Todo esto que nos pasa es producto de la pandemia, no de que nos aislemos. Aislarse genera tedio, genera enojo, genera malestar. No poder abrazar al ser querido nos pone mal, pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos 1000 argentinos que nos dejaron. Y por esos 1000 argentinos no podemos dejar que ese número crezca sin que nosotros hagamos algo. Entonces, yo los invito, hechas estas reflexiones previas, a que veamos algunos datos que dicen que esto de que estoy hablando es cierto. Vamos a utilizar los datos que siempre utilizamos. Vamos a ver, por ejemplo, la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. ¿Cómo funcionó esto en Argentina y cómo funcionó en el resto de América Latina? Sepan ustedes que hoy América Latina es el epicentro de la pandemia. Sépanlo. Empezó en China, siguió en Europa, se fue a los Estados Unidos y hoy el foco está en América Latina. Miren ustedes lo que logramos en este tiempo del 20 de marzo, creo que fue hasta el día de hoy. Hemos logrado contener en mucho el número de contagios. La tasa de incidencia, lo que calcula, es cuántas personas se han contagiado cada 100.000 habitantes. Miren ustedes cómo estamos. Este no es el esfuerzo de un gobierno, es el esfuerzo de todos ustedes. Ahora vamos a ver los casos acumulados por país, que es cuánta gente se contagió. Miren, la Argentina es esa línea roja que está casi a la par de la línea del eje horizontal del cuadro. Miren cómo creció Brasil, miren cómo creció Perú, miren cómo creció Chile. Piensen que Brasil hoy tiene cerca de 50.000 muertos y tiene 5 veces la cantidad de habitantes que tiene la Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10.000 muertos. Dense cuenta que el esfuerzo que hemos hecho entre todos y todas ha tenido mucho sentido. Veamos, salgamos de los casos acumulados ahora y pasemos al próximo cuadro y veamos cómo son los fallecidos cada 1.000.000 de habitantes hoy. Fíjense ustedes cómo han crecido y miren la Argentina. Miren Estados Unidos, miren Perú, miren Brasil, miren Chile. Chile tiene 1/3 de los habitantes que tiene la Argentina. Miren la diferencia, 10 veces más fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes. Si miramos cómo los fallecidos también, cómo se han acumulado, como hicimos en los contagios, miren esa línea roja que está casi pegado al eje, eso es la Argentina. Y miren nuestros vecinos. Ahora, detengámonos aquí un segundo. Nos dicen que hemos hecho todo eso y que eso nos ha traído consecuencias económicas muy negativas. Esto que ustedes están viendo ahora es la caída del PBI que el Fondo Monetario Internacional acaba de dar a conocer como proyección para este año. Ahí tienen Italia, ahí tienen España, ahí tienen a México, ahí tienen al Reino Unido, tienen a la Argentina, tienen a Brasil, tienen a Estados Unidos, tienen a Alemania. Tienen muchos países que se liberaron y fueron tuvieron un criterio distinto a la cuarentena.
y sin embargo los resultados son exactamente los mismos que tiene la Argentina. Ahora, cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el problema económico no es la cuarentena. El problema económico es la pandemia. Y eso afecta a todos por igual. ¿Dónde está la incidencia de la cuarentena? En la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo. Ahora, ¿qué estamos notando nosotros? Vamos al próximo cuadro y lo vamos a entender. Miren, esta era la Argentina del 21 de mayo. En ese momento nosotros advertimos que la Argentina estaba casi en blanco, que había muy pocos lugares con contagios. El 3 de junio, que fue la última vez que hablamos, yo ya les mostré que había salido de la zona metropolitana de Buenos Aires el contagio hacia otros lados. Hoy, 25 de junio, eso se profundizó. En el área metropolitana se expandió el contagio y el contagio empezó a expandirse por gente que viene a la ciudad o que va al Chaco, que es otro foco preocupante, y vuelve a sus provincias llevando el virus. Y ahora ven ustedes que el mapa ya no está tan blanco. El mapa está mucho más salpicado. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos, como les dije antes, que el epicentro está en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay otro epicentro que es el Chaco, que tiene menor incidencia de distribución porque tiene, por la conformación centralizada de la Argentina, bueno, tiene mucho menos tráfico de personas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el área metropolitana está contagiando al resto del país. Miren ustedes este cuadro que les voy a mostrar ahora. Así han crecido los contagios hasta el 4 de junio. Miren lo que pasó en el resto del país y lo que pasó en AMBA. Y miren lo que pasó desde la última vez que hablamos hasta el día de hoy. El problema lo tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese lugar por dos motivos. Primero, para preservar la salud de los que vivimos allí, en el área metropolitana de Buenos Aires. Segundo, para ser solidarios con el resto del país. Tenemos que aislar de algún modo el área metropolitana de Buenos Aires del resto del país, porque el resto del país no está teniendo los problemas que tiene el área metropolitana de Buenos Aires. Tal vez tengamos que también pensar estas medidas para el Chaco, que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la del área metropolitana de Buenos Aires, pero que no trasciende al resto del país como sí trasciende el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Nosotros vimos que tenemos, como consecuencia del crecimiento de los contagios, una consecuencia necesaria en nuestros hospitales. Miren ustedes, entre el 5 de abril y el día de hoy, cómo han crecido las personas, la utilización de terapias intensivas. El resto del país está usando 38 camas al día de hoy, mientras que el AMBA está utilizando 424 unidades de terapia intensiva. Y miren cómo ha crecido. En total, 472 casos. Hoy en día tenemos un porcentaje de ocupación que dice que en el área metropolitana de Buenos Aires el 54,1% de las camas de unidades de terapia intensiva están ocupadas. 50% en la ciudad de Buenos Aires, 56,2% en el Gran Buenos Aires. Esto nos da una pauta muy seria de que tenemos que abordar el problema. Y que tenemos que abordar el problema en esta región. La ocupación de camas es un dato determinante como para seguir mirando sin hacer nada, que los contagios sigan creciendo, que la gente siga circulando, los contagios sigan creciendo, las camas se sigan ocupando.
Yo he dicho muchas veces que para nosotros el cuidado de la vida y el cuidado de la salud es lo más importante. Y estoy seguro que es lo mismo para Horacio y para Axel. Y por eso estamos tomando esta serie de medidas que estamos proponiendo llevar adelante, sabiendo también que la Argentina hoy tiene un contexto no siempre igual. Lo que le está pasando al área metropolitana de Buenos Aires no es lo que le está pasando al resto de la Argentina. Y por eso uno puede saber ya que en 20 provincias ya está el 95% de los comercios trabajando, que el Estado ha asistido a 21 millones de argentinos, de los 45 millones que somos, que el IFE evitó que entre 2,5 millones y 4,5 millones de personas caigan en situación de pobreza o en estado de indigencia. Por eso nosotros vamos a tomar una serie de medidas que tienden básicamente a lograr dos objetivos. El primero es preservar a los ciudadanos y las ciudadanas del AMBA. Es volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. Reduciendo la circulación vamos a reducir los contagios. Reduciendo los contagios vamos a desacelerar la ocupación de camas y mientras esto ocurre vamos a ir liberando camas de gente que hoy está enferma. Y por eso hemos acordado entre todos un plan de acción. Nosotros vamos a disponer algunas medidas. Algunas tienen que ver con el transporte público. El servicio de transporte público a partir de las 0 horas del día lunes quedará limitado exclusivamente a los servicios esenciales. Hay 24 actividades esenciales que se determinaron en el primer decreto que dictamos de aislamiento y que son esas 24 actividades únicamente las que van a poder seguir funcionando. El día lunes, todos los que tengan servicios esenciales tendrán que trabajen para servicios esenciales, tendrán que volver a renovar su autorización para circular. Ahora, el día miércoles 1 de julio, vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida cotidiana. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, eso va a funcionar así en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Van a mantenerse solamente en funcionamiento los servicios esenciales. Servicios esenciales, para que todos me entiendan, son todo lo vinculado a la seguridad, todo lo vinculado a la salud, todo lo vinculado a la alimentación, todo lo vinculado a lo farmacológico. Vamos a dejar que sigan funcionando en algunas zonas del Gran Buenos Aires algunas industrias, fundamentalmente las industrias vinculadas a actividades esenciales, las que están habilitadas exclusivamente en parques industriales, las que exigen procesos continuos, que si uno las detiene, bueno, frustra mucho la producción en el futuro, y los que producen con fines de exportación. En la actividad pública, el empleo público, vamos a frenarlo, porque si frenamos la asistencia de los trabajadores de la administración a su lugar de trabajo, vamos también a estar colaborando con la menor circulación, lo vamos a hacer en los 3 gobiernos, vamos a invitar a lo mismo a los demás poderes, vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente y así vamos a controlar también el tránsito de personas. Sabemos perfectamente bien que estas decisiones tienen una consecuencia económica, ya hemos hablado de eso, yo no lo desconozco. Créanme, miren, no sé si tengo alguna virtud, pero creo que si alguna virtud tengo es la de escuchar. No soy un necio. Yo escucho perfectamente los problemas que tienen los que tienen un comercio, los trabajadores independientes, los profesionales autónomos. Nosotros tratamos de socorrer a todos en la medida de lo que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto
la pandemia, casi roza 3 puntos del PBI hoy en día. Nosotros, a las zonas que estamos afectando a este cierre, vamos a seguir ayudándolos a los trabajadores y a las empresas con la insistencia del trabajo y la producción. Y lo hicimos con los sueldos de mayo que se cobraron en junio, lo hicimos con los sueldos de junio que se cobrarán en julio y lo haremos con los sueldos de julio que se cobrarán en agosto. Nosotros así vamos a estar preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que es la inversión en salarios. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, que lo hemos dado ya en 2 ocasiones a todo el país, ahora vamos a darlo por una tercera vez en esta zona del área metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, y tal vez alguna otra zona que nosotros entendamos que debe entrar en la misma sintonía que estamos proponiendo para el área metropolitana de Buenos Aires. Los comerciantes, los profesionales independientes, quiero recordarles que tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero que dan los bancos, que tiene que ver con lo que facturan y tiene un tope de 150.000 pesos, que eso está garantizado por el Estado, con lo cual es solo pedirlo al banco y el banco se los va a otorgar acreditándolo en sus tarjetas de crédito. Que sé que no es lo que todos quisiéramos que sea, pero es una forma de apaciguar y de hacer más llevadero el momento económico difícil que muchos de estos sectores están pasando. Y que yo no quiero hacerme el distraído, nunca me hice el distraído, por eso es que aportamos tanto esfuerzo del Estado Nacional y tantos recursos del Estado Nacional para ayudar a esos sectores. Finalmente, vamos a aprovechar este tiempo para intensificar el cuidado y la detección del virus. Hemos puesto en marcha un plan que se desarrolla en la ciudad y en la provincia por igual, que es el plan Detectar, que nos permite detectar a quien se ha contagiado, darle el tratamiento que corresponde, a todos sus vínculos de proximidad para poder testearlos, para ver quién se ha contagiado, para poder aislar a los que tienen test positivos y poder tratarlos adecuadamente. Esto lo vamos a profundizar con la mayor participación de gente y con mayor cantidad de tests, que quiero aclararles, porque muchos lo plantean y creo que están equivocados, se hacen en gran cantidad hoy en día en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Los datos que estamos teniendo no son el resultado de que aumentan los tests. Los datos que estamos teniendo es que aumenta la circulación y aumenta el contagio. Porque aumentan los tests, pero los contagiados aumentan en más proporción. Entonces no es exactamente como muchos creen. Vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico, porque vamos a poder utilizar, espero que pronto, los test más rápidos y vamos a también hacer el mejor aprovechamiento de los centros de aislamiento. Yo ahí quiero hacerle un pedido muy especial a todos y todas. Miren, el aislarse, cuando la autoridad les propone aislarse, yo sé que a todos nos cuesta dejar nuestras casas, pero lo que estamos haciendo es preservar la salud de ustedes, la de sus seres queridos, es cuidarlos, simplemente cuidarlos. Y yo les pido que nos ayuden, porque, claro, es muy difícil decirles dejen su casa y aíslense, porque ustedes sienten que quedan marginados. Pero la verdad no los estamos marginando, los estamos incorporando a un sistema de cuidado que rinde y mucho. Así que les pido que allí nos ayuden. Hemos podido, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires, trabajar con mucha eficiencia en los barrios populares. Y lo que en algún momento fue un enorme temor para nosotros, gracias a Dios lo pudimos abordar. Ustedes recordarán
que les conté la última vez que hablamos, que allí teníamos un desafío, porque no teníamos antecedentes en el mundo de cómo abordar la pandemia en un barrio pobre, en un barrio de gente necesitada. Y sin embargo pudimos hacerlo. Se dijeron muchas cosas al respecto, yo no voy a opinar sobre eso. No voy a opinar sobre eso porque creo que hoy, más que nunca, tenemos que estar más unidos que nunca. Estamos dando una batalla con buenos resultados. Estamos tomando estas medidas para que ningún argentino se quede sin la salud que merece. Lo estamos haciendo en conjunto, entre todos y todas. Hemos dejado a un costado toda diferencia política. Yo les pido que entiendan. Yo escucho absolutamente todo lo que dicen, todo lo que reclaman, pero créanme, todo esto que estoy proponiendo hacer con el acuerdo y el consenso de Horacio y de Axel es lo que todos nosotros creemos es lo mejor para nuestra gente. Así que les pido que nos ayuden, que nos ayuden. Si ustedes nos ayudan, todo será más fácil. Si ustedes entienden que lo que les estamos proponiendo es cuidarnos, todo será más fácil. Si ustedes entienden que lo que queremos es que no nos pase lo que pasó en Europa, donde las camas se agotaron y tuvieron que elegir quién se salvaba y quién no se salvaba, ustedes entenderán más fácil. Y yo quiero decirles algo. No saben cuánto valoro la libertad, pero la verdad quiero recordarles algo. La libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora. Yo le doy las gracias por su atención y le voy a invitar a Horacio que nos cuente cómo vamos a implementar esto en la ciudad. Gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la presentación de este nuevo decreto presidencial de Alberto Fernández, por supuesto, de cara a la semana que viene. Ya el lunes va a haber algunos cambios y, por supuesto, la cuarentena estricta en el AMBA comienza el 1 de julio y hasta el 17 va a durar. Así que, bueno, con algunos cambios que tienen que ver sobre todo con el transporte, con los controles, con la tarjeta SUBE, para que solamente puedan usar el personal esencial, los transportes colectivos, trenes y demás. Bueno, vamos a hacer el cierre de la pausa, pero antes quiero mencionar esta noticia también que conocimos hoy, en horas de la tarde, que tiene que ver con la muerte del ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener. A los 77 años murió allí en Casilda, estaba internado en un sanatorio después de haber tenido una complicación con una enfermedad, tenía una neumonía en los últimos días y se complicó su estado de salud. El socialista que con 77 años, bueno, falleció en el día de hoy, así que es la información también importante del día de hoy. Bien, hacemos la pausa, en un ratito volvemos con más noticias. Jornada ganadera virtual del IPCBA, jueves 2 de julio, online y gratuito. Optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. Establecimiento San Miguel, Rodeo Viejo, Río Cuarto, Córdoba. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen.
el campo evoluciona. Nosotros también desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contactá a tu red selecta. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. ...15 minutos para las 7 de la tarde, vamos con otro de los temas, tiene que ver con lo que nos dicen del SENASA. Héctor Medina y esta manga de langostas de 10 kilómetros que estaba por la zona de Corrientes y también la provincia de Santa Fe. Avanzan con destino incierto, esto recordemos que llega desde Paraguay hace un tiempo y lo cierto es que está causando mucho temor por los daños en los cultivos que pueda llegar a haber. Viernes 26 de junio de 2020, el equipo de SENASA de la provincia de Corrientes sigue en la búsqueda de la manga que se asentó hace unos días cerca de la localidad de Sauce, al sur de la provincia de Corrientes, cerca del límite con la provincia de Entre Ríos. Las bajas temperaturas de los últimos días no han permitido un movimiento en grandes dimensiones de la plaga. Ayer a última hora, jueves, recibimos un aviso por parte de productores, más precisamente Sociedad Rural de Cursucuatiá, donde podrían haber avistado la manga cercana a esa localidad. ¿Sí? Sigue siendo la misma área de búsqueda que teníamos desde SENASA, entre Sauce y Cursucuatiá, así que hoy vamos a seguir insistiendo y rastrillando la zona para ver si vamos con la ubicación, para luego poder concretar un control sobre la población. Momento del análisis político y agropecuario ahora por parte de Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión. Seguimos en cuarentena, noventena. Vamos camino a los 100 días ya. Pasó el otoño, estamos en el invierno. Y el shock de la enfermedad va siendo día a día más impactante en materia económica que en materia de salud pública. Gracias a Dios que se ha podido hasta ahora controlar bastante bien la parte de la enfermedad, pero no así los negocios. Y dentro de los negocios, los recientes datos de exportación de los primeros 5 meses del año, con un superávit comercial muy cercano a los 7.000 millones de dólares en 5 meses, dan cuenta de algo que decíamos hace bastante tiempo atrás respecto a que iba a ser el sector agroindustrial el que nuevamente se iba a poner al hombro al país y lo iba a sacar adelante, ya que de las exportaciones, si bien cayeron un poquito respecto al mismo mes del año pasado, son fuertemente agroindustriales la composición de nuestras exportaciones. Por supuesto que las importaciones cayeron muchísimo más, lo cual revela la situación de estrés de la industria, que no importa porque no puede producir para importar, y de ahí
el gran superávit que está habiendo, puesto que las importaciones cayeron mucho al punto que son 1.700, 1.800 millones de dólares de diferencia entre las compras y las ventas. El campo no las tiene de todos modos todas consigo. La situación no es clara, la conmoción por el caso Vicentín, que va a pasar a la historia con ese nombre, pero que es emblema del tema de seguridad jurídica, del tema de la propiedad privada, del tema de la división de poderes dentro de los estratos del poder público. Ese tema todavía está muy lejos de aquietarse. Han pasado apenas 15 días desde que se inició, y eso también afecta al sector, que tiene que hacer inversiones muy importantes en condiciones económicas realmente difíciles, y que se sabe que van a ser más difíciles aún, y con estos grados de incertidumbre creciente respecto a temas de base que son los pilares de la propia República: las libertades individuales, la propiedad privada, la división de los poderes y el respeto de la ley. 12 grados la temperatura en Buenos Aires, y tenemos algunas características de las proyecciones climáticas para todo el país con este agroclima. Volkswagen. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Durante la última semana en la cordillera patagónica se registraron precipitaciones conforme a lo esperado para esta época del año. Por otro lado, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe registraron precipitaciones variables, pero las mayores se dieron en el extremo sudeste de la región pampeana. En el mismo periodo, las temperaturas, tanto la máxima promedio en general como la mínima promedio en el norte argentino, estuvieron por encima de los promedios históricos respectivos. A su vez, no se registraron temperaturas de superficie cercanas o bajo 0 grado. En cuanto al análisis de agua en suelos, debido a la falta de lluvias generalizadas al momento de la estimación de reservas hídricas, estas se estimaron con pocas variaciones. En la zona núcleo y alrededores, las reservas hídricas de referencia se estimaron como escasas o regulares. En el sudeste de Buenos Aires se calculan como adecuadas. Si bien los excesos hídricos del litoral mostraron retrocesos a esa fecha, en el norte de Entre Ríos y sur y norte de Corrientes mostraban algunas áreas con excesos. Por otra parte, en el norte argentino y en Córdoba, las reservas serían deficitarias. Las tareas de siembra del cultivo de trigo venían avanzando en los últimos días en la medida que los suelos presentaban las condiciones de humedad necesarias. En gran parte de la región, la humedad era deficitaria para continuar con la siembra, y se esperaba que las precipitaciones pronosticadas recargaran perfiles para continuar con ella. Los primeros lotes emergidos en Santa Fe y Buenos Aires se encuentran en general en buen estado. Por otro lado, la cosecha de maíz tardío o de segunda continúa, y en algunas áreas está a la espera de la disminución en la humedad de los granos. La cosecha de soja está prácticamente finalizada. A nivel nacional, la cosecha de la oleaginosa llega al 99% de la superficie sembrada. A partir de la mitad de esta semana, sobre el centro del país se prevé abundante nubosidad, con vientos del sector norte que rotarán al sur, y posterior descenso de las temperaturas debido al ingreso de una masa de aire más fría.
También se registrarían lluvias y tormentas de variada intensidad sobre la región pampeana y sur del NEA, además de lluvias y nevadas sobre Cuyo. Luego, a partir del jueves 25, el ingreso de aire frío podría provocar vientos intensos del sector sur con marcado descenso de las temperaturas, probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad sobre el oeste de Cuyo y serranías de Córdoba, como también lluvias y chaparrones sobre el este del NEA y la región costera de Buenos Aires. Ya sobre el inicio del fin de semana dominarían condiciones de altas presiones sobre el centro y norte argentino, con nubosidad variable y probabilidad de heladas de variada intensidad, y solo se registraría tiempo inestable sobre Misiones y oeste de Cuyo. Hacia el domingo 28 se prevé aumento de la nubosidad sobre la región centro con vientos del sector noreste, ascenso de temperaturas y probabilidad de algunas lluvias y nevadas sobre Cuyo en zonas cordilleranas. Y finalmente le damos la bienvenida a Sergio Darco, que tiene más noticias. ¿Cómo te va? Continuamos con más información y nos vamos hacia el norte de la República Argentina, porque finalmente el gobierno decidió cerrar la frontera entre Salta y Bolivia, y allí ya está trabajando el ejército para reforzar la seguridad. Bolivia está viviendo una situación muy complicada. El pasado día lunes alcanzaron más de 1.100 casos en un día por coronavirus, y esto genera una situación en la frontera con nuestra provincia de mucha gente que quiere pasar a los fines de poder ser atendida, a los fines de poder hacer actividades, y lo hacen de manera ilegal. Por esta razón el gobierno, y en particular el gobernador, hizo gestiones para poder reforzar toda la presencia en la zona de frontera. Ya habíamos conseguido respuesta por parte de Gendarmería, pero la verdad que no es suficiente. La frontera es muy extensa y por eso el gobernador se ha comunicado con el presidente, y de esa manera hemos logrado que desde el día de ayer ya haya presencia de efectivos del ejército argentino para poder reforzar el control sobre esos pasos, que son pasos ilegales y que se encuentran tanto en la zona de Salvador Massa como en la zona de Aguas Blancas y también en la zona de Los Toldos. El ejército, coordinadamente con Gendarmería y las fuerzas de seguridad provinciales, van a trabajar para lograr que no se ponga en riesgo sanitaria a todas las poblaciones que hay en esa zona de nuestra provincia. Es una acción de coordinación entre Ejército y Gendarmería, con participación también de las fuerzas provinciales. Se van a coordinar en función de coordinar los esfuerzos en términos del control, no solamente terrestre, va a haber patrullas, va a haber control aéreo, y vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para evitar, insisto, que haya un riesgo sanitario. La verdad es muy preocupante. Ayer ya se manifestó un caso en Bermejo, que es la localidad justamente al frente de Aguas Blancas. Hay muchos casos en Yacuiba, y la verdad que, más allá de que obviamente son enfermos y por lo tanto no tenemos ninguna discriminación, lo que queremos hacer es establecer un fuerte control sanitario, y para eso necesitamos controlar la frontera. Adicionalmente a esto, el presidente de la Nación ha dispuesto el cierre de la frontera por 30 días de Salvador Massa, que estaba habilitado para procesos que tienen que ver con repatriación, tiene que ver con acciones humanitarias, y para eso se han cerrado las fronteras también desde el día de hoy. Y nos vamos hacia la provincia de Santa Fe, porque allí el gobernador Omar Perotti anunció que se van a reforzar los controles sanitarios en el ingreso a la provincia de Santa Fe. Sin duda, con la atención necesaria que requiere el momento en el que en la provincia de Santa Fe se han acelerado los casos, y nos obliga a estar muy atentos y a disponer medidas concretas, en particular las que tienen que ver con la vinculación nuestra con Buenos Aires, con la vinculación nuestra con Chaco. Estos recorridos los estamos haciendo también con Entre Ríos, y es parte del cumplimiento de las nuevas instancias. El que viene a la provincia y no es
residente va a tener que hacer los 14 días, tenemos que tener la información concreta. Sabemos, y esos bocinazos, ¿por qué son? Porque la cola es larga y eso demora, pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestra gente y tomar todos los recaudos habido y por haber. ¿Se vienen nuevas medidas, gobernador, nuevas medidas restrictivas? Mira, hay que estar analizándolo y en base a eso lo hemos hecho. Siempre hemos planteado que cada paso que fuimos dando tenía que ver con una medición de qué actividad se ponía en marcha y cuáles eran los resultados. Sin duda que si aquí se está acelerando la curva, hay algunas cosas que hay que revisar y claramente son las de las últimas puestas en marcha. Entonces, en base a eso, se está haciendo el análisis y el seguimiento epidemiológico, el relevamiento con cada una de las jurisdicciones municipales y comunales para la situación en cada uno de los lugares, pero fundamentalmente ¿para qué? Para que no bajemos la atención, para que no dejáramos ninguno de los santafesinos de lado, ninguno de los consejos que se plantearon desde el primer momento con respecto a las alternativas del cuidado de cada uno a tener. Y nos vamos a la noticia del mundo. En este caso, en Málaga, España, hay preocupación por la aparición de algas invasoras en las costas de Andalucía. La llegada de algas invasoras a Andalucía se debe combatir con investigación científica y de manera interdisciplinar, según los expertos de las entidades andaluzas que componen el Foro de Alga Invasora, que busca estudiar el alga Rugulopteris okamure. Este alga, de origen asiático y que llegó a la costa de Ceuta en 2015 y posteriormente a la comunidad autónoma andaluza, se presenta como uno de los mayores problemas medioambientales que existen en Andalucía, según el portavoz del Foro y del Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul de la Universidad de Málaga, Félix López. La divulgación y la participación de la sociedad hará que esta solución sea siempre una solución más integrada, ¿no? Ahora mismo hay un gran impacto socioeconómico y que puede llegar a mucho más si no se actúa ya. Y este foro nace con la idea de proponer estrategias a la administración de acción contra la especie. El posible origen radica en las aguas de lastre y que esta especie no ha dejado de crecer, ya que las condiciones ambientales que se dan en la costa andaluza, motivadas también por el cambio climático, han favorecido la llegada y expansión de este alga que no tiene un depredador natural. El Foro Alga Invasora busca lograr acciones como prevenir la invasión de especies, reducir el riesgo de vectores de transmisión, construir una agenda de actuación a las administraciones públicas y obtener un mayor conocimiento científico, entre otras cuestiones. Bueno, muy bien. Y algunos detalles que falta terminar para la siguiente fase de la cuarentena. En este momento se están dirimiendo entre el jefe de gabinete de la Nación, Cafiero, junto con una serie de ministros del ámbito de la Nación, de la ciudad y de la provincia. Esto está sucediendo en este momento en Casa Rosada. Hace un rato tuvieron esta reunión, así que bueno, se están ultimando detalles de cara a la semana que viene. Y por supuesto, los vamos a tener aquí, les vamos a estar contando durante el fin de semana también todo lo que está pasando en el mundo agropecuario y con respecto a la actualidad argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana.